Agradeciéndole su participación siempre y siempre para estar atentos a las charlas. Bueno, vamos a comenzar, ¿ok? Primero vamos a ver un concepto sobre las afecciones musculoesqueléticas o también llamado trastornos musculoesqueléticos. ¿Qué son? Son problemas de salud que van a afectar los músculos, los huesos, las articulaciones, los tendones y los ligamentos del cuerpo. Según la OMS, en el año 2021, dijo que existen 1.710 millones de personas con trastornos musculoesqueléticos en el mundo, siendo el dolor más frecuente el dolor lumbar, que lo padecen 568 millones de personas, ¿no? Entonces es una buena proporción de cantidad, es un poquito menos del 50%, pero eh, digamos que es un 40% de frecuencia de los casos que son debido a afecciones musculoesqueléticas que traen problemas de salud y afectan la calidad de vida. Según estudios, el dolor lumbar más frecuente es el que está relacionado a la hernia discal. Entonces, dentro de las afecciones musculoesqueléticas, los más frecuentes son los dolores lumbares, ¿verdad? Pero los dolores lumbares pueden tener diferentes causas. Escoliosis, desgarros musculares, quizá algún esguince de algún ligamento de la columna, ¿no? Quizá alguna hernia discal, también alguna rotación vertebral, quizá que está generando alguna compresión nerviosa, estenosis lumbar, que es cuando se disminuye el canal medular y también comprime la parte nerviosa. Dentro de todas estas causas, que pueden haber más causas, las hernias discales van a ser las más frecuentes. Las hernias discales es cuando sale de su sitio el cartílago que está entre vértebra y vértebra. Es un cartílago, es un disco intervertebral que se encuentra como un colchoncito que hace que amortigüe, ¿no?, los impactos entre vértebra y vértebra. ¿Ok? Absorbe el peso del cuerpo, el disco. Entonces, cuando hay una afectación, se hernian, es decir, salen de su sitio este disco intervertebral, puede haber dolencias a nivel de la zona lumbar y de los miembros inferiores, y es muy frecuente. ¿Por qué es importante la prevención de los trastornos musculoesqueléticos? En primer lugar, porque nos ayuda a prevenir lesiones. Al prevenir lesiones en nuestro cuerpo, en este caso de partes blandas, estamos hablando de músculos, tendones, ligamentos, articulaciones, nos van a permitir mejorar la productividad y eficiencia de los trabajadores, ¿verdad? Porque directamente, es algo directamente proporcional. Mientras más prevenimos las lesiones, disculpe, indirectamente, mientras más prevenimos las lesiones, va a haber eh, más productividad y más eficiencia, ¿verdad? Es proporcional. Y también ayuda a reducir los costos de los empresarios y también de los empleados, ¿no? Porque los empresarios no van a tener que pagar los seguros de trabajo que se tienen que pagar cuando un trabajador ha tenido alguna lesión debido a una enfermedad ocupacional o que está con descansos médicos por X motivos, y también los trabajadores no van a tener que costear eh, medicinas, atenciones, ¿no?, debido a su afectación. Reduce costos. El cuarto es mejora la seguridad en el trabajo. Al prevenir las lesiones musculoesqueléticas, estamos permitiendo que el trabajo sea más seguro,
¿no? A través de la promoción de la ergonomía, la promoción de las pausas activas, que es una de las medidas para poder controlar estas afectaciones musculoesqueléticas, hacen que el lugar de trabajo sea más seguro para el trabajador, ¿no? Que sea menos posible que ese trabajador pueda tener alguna lesión. A ver, ¿cuáles son los trastornos musculoesqueléticos relacionados al trabajo? Los más frecuentes Los más frecuentes son tendinitis, bursitis, síndrome del túnel carpiano, lesiones de la columna vertebral, cervicalgia, epicondilitis, síndrome de Raynaud y fascitis plantar. Acá tenemos una imagen. Disculpen un momentito, voy a arreglar el fondo. Ok, en el lado derecho podemos observar una imagen de una persona donde está indicado varios puntos rojos. En estos puntos rojos son los puntos donde generalmente se dan algunos trastornos musculoesqueléticos. Por ejemplo, en el hombro dice tendinitis del manguito de los rotadores, epicondilitis, epitrocleitis en el codo, en la muñeca, tendinitis y tenosinovitis de flexores de extensores. En los dedos, dedos en resorte. En las rodillas, bursitis. Y el síndrome del túnel carpiano. ¿Ok? Estos, los que yo he mencionado, son los más frecuentes. Sobre todo, el síndrome del túnel carpiano, el síndrome del manguito rotador, los dedos en resorte o dedo en gatillo, y la epicondilitis y epitrocleitis, junto con las tendinitis. Son los más frecuentes. Ahora, la tendinitis, ¿qué es la tendinitis? Es una inflamación de los tendones. ¿Ok? Estos tendones se inflaman cuando hay mucha sobrecarga, es decir, hacen muchos movimientos repetitivos en un cierto periodo de tiempo. Generalmente es un periodo largo. Entonces, son más propensos los tendones a estar bajo tensión y se inflaman, ¿no? Entonces ahí causan la inflamación a nivel tendinoso. Luego tenemos la epicondilitis, que es la inflamación de los tendones, en este caso del codo, tanto en la parte externa como en la parte interna. Luego los dedos en gatillo o dedos en resorte, que también es cuando se inflaman los tendones de los dedos, ¿ok? Cuando estamos haciendo también muchos movimientos repetitivos, por ejemplo, cuando estamos en el celular y estamos con el pulgar ahí utilizándolo mucho, ahí generalmente se da la tendinitis de Kerbein, ¿ok? Que es la inflamación del extensor, es decir, del tendón que ayuda a extender y a separar el pulgar, ¿no? Esa es la tendinitis de Kerbein. La bursitis es la inflamación de la bursa. Es común en la rodilla. ¿Ok? La rodilla es una articulación muy funcional que nos ayuda, no, es muy importante para lo que es la marcha, correr, hacer actividades deportivas y también sobre ella hay muchas sobrecargas. Por eso también las personas que tienen una obesidad moderada o severa también sufren de las rodillas, ¿verdad? Porque es una articulación donde se descarga el peso de manera importante. Bueno, la bursitis es la inflamación de la bursa. ¿Y qué es la bursa? La bursa es como una bolsa donde adentro hay líquido sinovial. ¿Ok? ¿Y cuál es la función? Que permite que el tendón no roce sobre el hueso. Es como amor, amortigua, ¿no? Ese roce entre el tendón y el hueso y permite que no se inflame el tendón. Entonces también se suele inflamar esa bursa cuando eh, hay lesiones a nivel de la rodilla. Puede ser que se haya caído o que haya hecho mucho esfuerzo con su rodilla, ¿no? Eh, que se haya esforzado mucho, quizá jugando fútbol.
¿no? Por un largo tiempo, entonces se ha inflamado la bursa. Y un signo importante de la bursitis es que chasquea, ¿no? A veces se puede confundir un poquito con la artrosis, porque en la artrosis hay estos chasquidos, ¿no? Como si tronara la rodilla. En la bursitis también hay eso. Y también hay bursitis en hombro, ¿no? Cuando mueven el hombro, tal vez escuchan. No necesariamente es artrosis, sino puede ser una bursitis también, que está inflamada la bursa. Luego tenemos el síndrome del túnel carpiano, que es la inflamación del nervio mediano, que es un nervio que nace desde la cervical y se dirige hasta los dedos. Cuando este nervio pasa a nivel de la muñeca, entonces, y se inflama, se le dice que hay un síndrome del túnel carpiano, ¿no? Es decir, se inflama el nervio mediano, ¿no? O sea, profesora, disculpen un ratito, por favor. Estoy en mi telesalud. En mi telesalud. Ok, disculpen. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, tenemos el síndrome de Raynaud y la fascitis plantar. El síndrome de Raynaud se dice que se puede dar por las temperaturas también. Por ejemplo, cuando hay temperaturas bajas, frías, muy bajas, puede ocasionar problemas circulatorios, problemas en la circulación, lo que ocasiona que la piel esté poco oxigenada. Y se pueden mostrar la piel es moradita, ¿no? Y puede presentar escalofríos la persona. Esto también genera lesiones musculoesqueléticas porque también van a generar que los músculos estén en mayor tensión muscular, ¿no? Debido a las temperaturas bajas. Es decir, hay mucha tensión muscular, ¿no? Quizá algunas se van formando algunos nódulos que comúnmente se conocen como contracturas musculares. ¿Ok? Entonces las temperaturas frías nos van a dar eso también. Hay personas que trabajan en ambientes de congeladores, ¿sí? Por ejemplo, para mantener las carnes. En metro, por ejemplo. En los frigoríficos hay trabajadores que trabajan ahí para mantener las carnes de res, de pescado, de pollo. Entonces ellos están bastante expuestos a las temperaturas bajas. Sin embargo, es importante que los trabajadores se puedan poner sus equipos de protección personal donde se cubren tanto sus brazos, sus piernas e incluso tienen una capucha aquí para que no les absorba tanta humedad, tanto frío a su cuerpo. La fascitis plantar es la inflamación de la fascia plantar. La fascia plantar está en la planta del pie, ¿ok? Está en la planta del pie, pero esta fascia, que es un tejido que cubre el músculo, se puede ver inflamado cuando nosotros utilizamos un calzado que no es adecuado, un calzado que está muy apretado y que lo utilizamos por largas horas o frecuentemente. Entonces, o caminamos mucho también, nos trasladamos mucho, ¿no? Quizá en nuestro trabajo consiste en eso, en caminar mucho y ocasiona una inflamación. Y más si el calzado no es adecuado, no es cómodo, más aún se va a inflamar la fascia. ¿Y cuáles son los síntomas de la fascitis plantar? Es el dolor en el talón del pie y en la parte media del pie, es decir, a nivel del arco del pie. Hay dolor en esa zona, arco del pie y talón. Posiblemente una fascitis plantar, ¿ya? También el espolón calcáneo también va a ocasionar una fascitis plantar. Y el espolón calcáneo, una de las causas también es por tener un calzado inadecuado, va creciendo más el huesito del talón, como una puntita crece, y va a inflamar la fascia plantar. También es una de las causas. El
el espolón calcáneo de una fascitis plantar. Lesiones en la columna vertebral, como habíamos dicho, la más común son las hernias de los discos intervertebrales. Vamos a pasar con la siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos una imagen donde tenemos cuatro imágenes diferentes, ¿verdad? El primero es el síndrome del manguito de los rotadores, en que consiste en la inflamación de los tendones de los músculos que estabilizan el hombro. ¿Ok? Son tendones que estabilizan el hombro, es decir, que van a permitir que nosotros podamos hacer los movimientos adecuadamente en el hombro sin luxarnos, ¿ok? Que el hueso se mantenga en su sitio. Hay músculos que lo conforman, por ejemplo, el llamado músculo supraespinoso, que es un músculo que está arriba de la escápula, el infraespinoso, ¿ok? El subescapular y el redondo, ¿no? Entonces, estos músculos van a conformar el síndrome del manguito de los rotadores y es común en las personas que están trabajando en cocina, eh, también las personas artesanas o en construcción, ¿no? Hay lesiones de hombro. El síndrome de túnel carpiano es inflamación del nervio mediano, como ya se los había comentado. ¿Ok? Este nervio mediano va a inervar alguno de nuestros dedos, que es el primer dedo, el pulgar, el segundo, el índice y el tercero, el mediano. ¿Ok? Y uno de los síntomas o los síntomas que genera el síndrome del túnel carpiano es el dolor. Primero es el dolor, siempre es el dolor. En realidad es lo primero que aparece. El dolor, los adormecimientos, pueden sentir pulsaciones y por último es la debilidad muscular. Recuerden que siempre cuando hay una neuropatía, es decir, cuando se inflama, cuando se lesiona algún nervio, va a ocasionar debilidad muscular si es que se agrava, si es que se deja mucho tiempo. No van a tener la capacidad para poder levantar cosas, por más pequeñas que sean, por ejemplo, un plato, una taza. No van a tener la capacidad para poder realizar el peso. ¿Ok? El siguiente es la bursitis, que es la inflamación de la bursa. Como les comentaba, es una bolsa con un líquido sinovial dentro que se inflama también al realizar mucha sobrecarga en la articulación y que presenta chasquidos al movimiento. La epicondilitis es la inflamación de los tendones del codo en la parte externa, en la parte externa del codo, ¿ok? La epicondilitis, que es donde está la flecha del mouse, ¿ok? A este nivel se inflaman los tendones del epicóndilo del codo, ¿verdad? Sin embargo, cuando hay una tendinitis también cursa con una sobrecarga muscular. Es decir, también vamos a encontrar contracturas, acortamientos musculares en el vientre muscular, ¿verdad? Y el vientre muscular de los extensores de la mano se encuentran aquí, ¿no? Donde está la flecha de mi mouse. Este es el vientre muscular. En sí es un conjunto de músculos que permiten poder extender la mano y la muñeca, es decir, hacer este movimiento que estoy realizando ahorita, esto. Entonces, hay personas que realizan mucho este movimiento en su actividad laboral, ¿no? Generalmente las personas que trabajan con sus manos. Entonces, esto puede ocasionar la epitrocleitis. Ahora, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos los factores de riesgos de los trastornos musculoesqueléticos. Es decir, ¿cuáles son los factores? ¿Cuáles son los elementos, las causas que nos van a predisponer a tener más trastornos musculoesqueléticos?
¿Ok? Tenemos a factores individuales, factores biomecánicos, factores psicosociales. Por ejemplo, los factores individuales tenemos la edad de la persona, es decir, las personas mayores son más propensas a tener estos trastornos musculoesqueléticos. El sexo, que es el sexo femenino, está más propenso también. Se dice que el nivel de estrógenos genera más laxitud en los ligamentos, ¿ok? Y en los tendones, por lo que es más fácil que se pueda, en este caso, distender, romper, ¿sí? Tener una lesión a nivel de las partes blandas, como los ligamentos, las mujeres. Los hábitos nutricionales y de salud, el descanso, las personas que no descansan bien también pueden estar más propensas a tener mm, más lesiones en el cuerpo debido a que su sistema inmunitario quizá no está en la mejor condición y sus tejidos no se reparan adecuadamente, porque el descanso también es el momento de reparación de nuestras lesiones, ¿no? Por eso es importante poder dormir mínimo 7 horas, ¿no? O sea, que se recomienda. La predisposición genética e historial médico. Los factores biomecánicos, los movimientos repetitivos, las posturas forzadas, las posturas estáticas, la aplicación de fuerzas y el tiempo de recuperación. A ver, voy a explicar esto. Los factores biomecánicos son factores para causas para lesiones musculoesqueléticas. Los movimientos repetitivos, cuando nosotros repetimos mucho una actividad, también cuando realizamos posturas forzadas, es decir, movimiento más de lo normal, ¿no? Es decir, por ejemplo, tuerzo mucho el tronco, lo giro mucho y lo mantengo por un tiempo, quizá más de 10 minutos, ahí, girado de más, ¿no? Es una postura forzada. Esto me puede ocasionar también lesiones, ¿no? Tal vez inflamación articular, a veces también pasa algún esguince de ligamento, alguna desviación de columna, ¿no? Tensión muscular, se va a sentir dolor muscular. ¿Ok? Por eso los movimientos repetitivos, las posturas forzadas y prolongadas son factores de riesgo para trastornos musculoesqueléticos. Y el tercero, que son los factores psicosociales. Por ejemplo, las exigencias de la tarea, la autonomía y la capacidad de control, el apoyo social, el conflicto de rol, inseguridad, acoso, violencia, bullying. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando hay situaciones sociales o psicológicas no beneficiosas para nosotros, nos pueden predisponer a tener lesiones. Por ejemplo, el hecho de poder sintomatizar la parte mental a la parte física es algo que ocurre frecuentemente también. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, problemas a nivel familiar, a nivel laboral, tenemos, no nos sentimos bien en nuestro trabajo, acoso, no hay un buen ambiente, por ejemplo, en casa, en el trabajo, puede ocasionar estrés y ansiedad. Y ese estrés y ansiedad está relacionado también a la aparición de lesiones musculoesqueléticas, ¿no? Pueden aparecer sobrecarga muscular, ¿ok? Y eso puede llevar también a afectaciones nerviosas, porque cuando hay mucha tensión muscular, lo que ocasiona también es la inflamación nerviosa, ¿no? Este músculo que nosotros tenemos acá, que nace desde la parte occipital hasta el hombro, es un músculo que se llama el trapecio. El trapecio, por ejemplo, está muy relacionado, no sé si a veces ustedes se han tocado por acá y ustedes se sienten tenso, ¿no? Sienten tenso, sienten como unas bolitas por aquí. Bueno, ese músculo se ha visto relacionado con el estrés. Resulta que cuando nosotros tenemos estrés, nos va a ocasionar
muy posiblemente las contracturas musculares a nivel de los trapecios. Entonces, eh, por eso les comento que el estrés y la ansiedad son factores de riesgo. El calor, por ejemplo, que se pongan paños húmedos calientes o compresas de semillas envueltos en una toallita, les va a ayudar a mejorar la circulación, a relajar los músculos que están tensos, sobrecargados. ¿Ok? Es como un autocuidado domiciliario. Pero en sí, ¿cuál sería lo mejor? Poder controlar estos factores psicosociales que nos están haciendo eh, sintomatizar, ¿no? Ocasionar lesiones físicas, ¿ya? Es el control de estos factores en realidad. Tomar medidas preventivas para que no pase. Factores de riesgos físicos de los trastornos musculoesqueléticos. Primero, tenemos los movimientos repetitivos. El segundo, las posturas forzadas. El tercero, la inadecuada manipulación de carga. El cuarto, las vibraciones. El quinto, factores ergonómicos inadecuados. Ok. Movimientos repetitivos, como ya les había comentado, las posturas forzadas, la inadecuada manipulación de cargas. Ok. Cuando nosotros alzamos mucho peso, más de lo debido, y lo alzamos de mala manera, nos va a ocasionar dolor, sobre todo en la columna. ¿Ok? Puede ser en la columna, en las piernas, también en los brazos, pero está muy relacionada la inadecuada manipulación de peso con lesiones de columna. También están las vibraciones. Las vibraciones, por ejemplo, una persona que está utilizando un taladro, ¿no? Que trabaja con el taladro. Entonces, eso genera mucha vibración a nivel de la mano. Y las vibraciones, aquella máquina, ¿no? Por ejemplo, hay unas máquinas de socavones que pueden, para poder sacar la tierra, ¿ok? Extraer la tierra. Esas máquinas generan vibración en los asientos de la persona que maneja. ¿Sí? Estas máquinas de construcción. Entonces, se dice que las vibraciones ocasionan neuropatías, ¿no? Por ejemplo, la persona que está utilizando el taladro, ese es su trabajo, ¿ok? Pero trabaja con él, le pueden estar ocasionando inflamación a nivel nerviosa de los nervios de su mano y va a tener posiblemente adormecidas sus manos, adoloridas, ¿no? Como consecuencia en realidad de su actividad laboral. Los factores ergonómicos inadecuados, ¿no? Quizá esa mesa no está a una altura adecuada, la silla no es adecuada, quizá el nivel de la pantalla no es adecuado y nos está ocasionando algunos dolores musculoesqueléticos. Entonces tenemos movimientos repetitivos, posturas forzadas, posturas que eh, el movimiento es más allá de lo normal, más allá de lo adecuado, como que esfuerzo el movimiento, inadecuada manipulación de cargas, vibraciones y factores ergonómicos inadecuados. Factores de riesgos psicosociales de los trastornos musculoesqueléticos. ¿Cuáles son? A ver, el primero, falta de descanso. Los que les comentaba, es importante dormir mínimo 7 horas, lo recomendado. Altas exigencias del trabajo. El trabajo a gran velocidad y jornadas de trabajo muy largas. Ok, vamos otra vez al primer punto donde dice falta de descanso durante la jornada laboral. Estos descansos se refieren a las pausas activas. ¿Ok? Durante nuestro trabajo se recomienda que cada 1 hora o cada 2 horas nosotros podamos realizar pausas activas. También pasa cuando eh, también el hecho de que nosotros nos podamos levantar y caminar un poquito y poder despejarnos también es importante, ¿ya? Traten de evitar estar
mucho tiempo en una sola postura por un largo periodo y no distraerse. Traten de caminar un poquito. No solamente por la parte física, no solamente para mejorar su circulación y relajar la musculatura, sino también para poder tener un descanso mental, porque estar mucho tiempo en una posición haciendo algo realmente es muy cansado. ¿Ok? Y eso es un riesgo, es un riesgo psicológico para poder, que puede generar estrés y dolores musculares. Altas exigencias en el trabajo a gran velocidad, ¿no? Quizá están muy apurados realizando alguna actividad, ¿no? Rápidamente y realizan movimientos repetitivos constantes. Y esto le va a ocasionar también ansiedad, ¿no? Y esa ansiedad también lo puede sintomatizar. Las jornadas de trabajo que sean muy largas. Ok. El siguiente. Los factores de riesgo individuales de los trastornos musculoesqueléticos. Tenemos a los antecedentes de lesiones anteriores, a la capacidad física y a los estilos de vida y los hábitos. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando una persona ha tenido una lesión con anterioridad y otra vez la vuelve a tener? Si esa primera vez no se ha tratado adecuadamente, entonces va a tener un factor de riesgo para que la segunda lesión no se recupere muy bien. ¿Ok? Es importante la recuperación adecuada de las lesiones. Por ejemplo, hay pacientes que tienen una lesión y no terminan su proceso de rehabilitación. Este tejido no está curado totalmente. La última fase es el fortalecimiento muscular, donde podemos poder ayudar a readaptar todas las partes blandas de los músculos y de los tendones que han sido afectados, la parte ligamentaria y todo ello. Pero ¿qué pasa cuando no hay una correcta recuperación? Entonces, ese tejido ya no está en las condiciones normales, está más debilitado. Y como está más debilitado, está más propenso a lesionarse después. ¿Ok? Está más propenso a lesionarte después, está más débil. Por eso es importante la parte nutricional y la parte de rehabilitación. Cuando estén en rehabilitación, también es importante que su parte alimenticia sea adecuada, que tomen magnesio, que tomen su calcio, que tomen su colágeno, ¿no? Eh, con sus mismos alimentos, ¿no? Que puedan consumir, por ejemplo, gelatina, juguito de naranja que tiene vitamina C, ¿ok? Para que podamos mantener los niveles de colágeno, se dice que debe de haber vitamina C y debemos de consumir vitamina C. Para que podamos mantener el calcio y promover el calcio en nuestro cuerpo, también tiene que estar presente la vitamina D, ¿ok? Vitamina D para poder tener adecuadamente los niveles de calcio. Y bueno, lo que son los vegetales, las frutas, entonces, todos estos, las proteínas, ¿no? El consumo de carne de pescado, de pollo, todo ello a las finales les van a ayudar a poder recuperarse de sus lesiones, ¿no? Ya sea que hayan tenido un desgarro muscular, una fractura ósea, ¿no? Por ejemplo, si tienen alguna fractura ósea, es importante que tomen su calcio, es importante que tomen su colágeno, ¿sí? Igual el desgarro muscular, traten de consumir patitas de pollo, gelatinas, ¿no? Gelatina y también vitamina C, que consuman con el limoncito, que también tiene vitamina C, o aguaimanto, que es una fruta que tiene bastante vitamina C, el camu camu, ¿no? Son frutas que le van a ayudar también. El magnesio, cuando hay lesiones musculares, a eso me refiero. La capacidad física, ¿no? Los factores de, quizá la capacidad física no es adecuada
inadecuada, una persona que no tiene mucha fuerza muscular, una persona que no tiene mucha flexibilidad, ¿no? Y le ocasiona que sean más propensas a lesionarse. Los estilos de vida y los hábitos, estamos hablando acá sobre todo del tabaco y del alcohol. El tabaco tiene nicotina, ¿no? Tiene niveles de nicotina altos, lo que ocasiona la inflamación. La nicotina inflama el cuerpo, inflama. Entonces, no es adecuado para las personas que se están recuperando de una lesión, ¿no? Y también hace que, que su recuperación no sea adecuada, promueve la inflamación. ¿Ok? Y el alcohol de igual manera, ¿no? Además que el alcohol también les puede subir la presión arterial. Las personas que son hipertensas tienen que tener mucho cuidado con el alcohol. Ok, síntomas de los trastornos musculoesqueléticos. ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Qué es lo que siento cuando hay un trastorno musculoesquelético? Voy a sentir dolor e inflamación articular. Signos de la inflamación es la hinchazón, es el enrojecimiento y está caliente la zona. Sensación de mareo, es decir, entumecida, la mano, por ejemplo, como se ve en la imagen de la derecha, está adolorida y entumecida. La disminución de la sensibilidad, ya no siente bien el frío, el calor, ya no hay alteración ahí. Debilidad muscular, falta de fuerza. ¿Y cuáles son las consecuencias de los trastornos o afecciones musculoesqueléticas? Es que disminuye la calidad de vida, disminuye la productividad laboral y genera incapacidad laboral. ¿Ok? Ya su eficiencia ya no va a ser la misma, sino va a haber una disminución de la productividad, una disminución de la eficiencia. ¿Ok? Y ya eh, no van a poder ir a trabajar, genera un descanso médico, por lo que hay ausencia laboral. No están asistiendo a sus trabajos debido a una incapacidad laboral, debido a una lesión musculoesquelética. Y los trastornos musculoesqueléticos son los más frecuentes para incapacidad laboral. Profesiones con mayor riesgo de sufrir lesiones musculoesqueléticas. ¿Qué tenemos por aquí? Los trabajadores de construcción, el personal de salud, los conductores, los artesanos, los trabajadores de oficina, el personal de limpieza, los peluqueros y los estilistas. Todos ellos tienen un mayor riesgo de sufrir lesiones musculoesqueléticas debido a su actividad laboral, que consiste en tener posturas forzadas, por lo general, movimientos repetitivos y posturas prolongadas, quizá posturas inadecuadas. ¿Ya? Ah, también manipulación de peso, ¿no? Tienen que cargar peso y lo hacen de mala manera, porque pueden tener factores de riesgo, pero si ellos tienen medidas de control, no tienen por qué aparecer las afecciones musculoesqueléticas. Lo que está pasando acá es que tienen factores de riesgo y no tienen las medidas de control adecuadas. Entonces, ocasiona esa afección. ¿Ok? Pero se puede prevenir, claro que se puede prevenir. ¿Ya? Aquí tenemos el plan de prevención. Ok, ¿en qué consiste la prevención? En utilizar equipos de protección personal, por ejemplo. Después vamos a hablar un poquito más de ello. ¿Qué más? Las herramientas con diseño ergonómico, es decir, las herramientas que se adapten de manera adecuada a nuestras necesidades que nosotros vamos a hacer. Por ejemplo, un alicate que se adapte a herramientas para poder trabajar. eh, Hay, por ejemplo, tijeras, hay alicates, ¿no? Donde hay herramientas de costura que me permiten poder manejarlas de manera más cómoda. Una adecuada manipulación de cargas, ¿ok? Que pueda levantar el peso de manera adecuada y el peso dentro de los límites
que yo debo de levantar. ¿Ok? Según dependiendo si es hombre o si es mujer. También lo vamos a ver después. Adecuadas posturas de trabajo, pausas activas, rotaciones del puesto de trabajo, cambio del puesto de trabajo y mejora la organización y el entorno laboral. Cambios del puesto de trabajo, ¿por qué? Porque a veces hay funciones de un trabajador que le están ocasionando daño y necesita hacer un cambio del puesto, ¿no? Y el empleador, la empresa, está en la obligación en realidad de poder darles esa facilidad, ¿ya? Eso es lo que puede verse también como ajustes razonables, que el cambio de puesto de trabajo o también para poder prevenir enfermedades ocupacionales, también se da el cambio de puesto. Las rotaciones en el puesto, mejorar la organización y el entorno laboral. A eso nos estamos refiriendo con los factores psicosociales, el estrés. A veces no hay un buen ambiente laboral. Puede ser que tenga el trabajador un mal ambiente de trabajo, donde se sienta preocupado, estresado, inquieto y que su entorno no sea adecuado y que esté ocasionando también estrés y dolores. ¿Ok? Siguiente, equipos de protección personal. Los equipos de protección personal, como habíamos visto, es una de la primera medida que estaba en la lista, ¿verdad? Disculpen, voy a hacer un paréntesis. Por favor, pueden poner su asistencia en el mensaje, si es posible también su historia clínica para que yo pueda registrarlos, por favor. En la mensajería ponen su nombre completo. Si tienen la historia, lo ponen. Si no la tienen, no se preocupen, yo la busco, ¿ya? Pero eso sí, su asistencia sí, para poder tenerlo como que asistió, ¿sí? Registrado. Ok. Equipos de protección laboral. Tenemos a las fajas lumbares, que lo podemos ver en la imagen del lado izquierdo, en la parte de arriba. Sí, estas fajas lumbares lo utilizan mucho las personas que tienen que alzar peso en su trabajo, por ejemplo. Y sobre todo las personas que tienen algún diagnóstico de columna, es decir, que sufren de la columna. Por ejemplo, las personas que tengan alguna pequeña hernia o quizá escoliosis o lumbociática, ¿no? Es decir, que no estén bien de salud de su columna lumbar y el médico o el profesional tratante le haya recomendado que tenga una faja lumbar. ¿Ok? Y estas fajas lumbares van a permitir que tenga contención en la parte lumbar, es decir, que pueda tener más estabilidad, que puedan evitar malas posturas, rotaciones vertebrales, es decir, que tengan mejor ergonomía, mejor postura y estabilidad. ¿Ya? Las rodilleras, las personas que trabajan quizás se agachan, tienen contacto con el suelo sus rodillas y empiezan a molestar, pueden utilizar las rodilleras. Los guantes antivibratorios, las personas que trabajan con máquinas que generan vibración en el lado derecho, esos son los guantes antivibratorios, ¿ok? Que van a disminuir el impacto de las vibraciones y van a prevenir también lo que son las neuropatías en el brazo, ¿no? Porque disminuye el impacto vibratorio. Los aportes para la muñeca, que estamos hablando de las muñequeras que estabilizan la articulación, la hacen que sea más neutra y que no genere posturas inadecuadas, ¿ok? Ni forzadas. Mantienen una posición más neutral de la muñeca y previenen dolor. Bases para computadora, que hacen que la pantalla esté más alta, las sillas ergonómicas, los estibadores y las carretillas. ¿Ya? Las sillas ergonómicas, miren, por ejemplo, acá está hay una imagen en el lado izquierdo, en la parte de abajo. Esta es una silla ergonómica que se recomienda. Puse la imagen porque esa silla ergonómica es la que se recomienda en realidad. Mientras más cubra
hasta la cabeza, mucho mejor. Pero si cubre toda la espalda, también está bien. No se recomiendan las sillas que cubren a mitad de la espalda, por ejemplo, ni que sean muy anchos, no se recomienda. Se recomienda que sea como esta imagen, ¿no? Un poco más delgadas, que tengan su respaldar alto, su apoyabrazos y que tenga una altura modificable para, dependiendo de la altura de la persona, vamos a modificar la altura de la silla. Lo ideal es que puedan apoyar cómodamente sus pies al suelo, formando un ángulo de 90 grados entre el muslo y la pierna. ¿Ya? Y los estibadores y las carretillas que lo utilizamos cuando nosotros tenemos que levantar mucho peso, ¿no? Por ejemplo, se dice que los varones máximo deben de levantar 25 kilogramos y van a tener una mayor protección cargando solo 15, y las mujeres máximo deben de cargar 15 y mayor protección con 9 kilogramos. ¿Qué pasa si tenemos que cargar más de 15 y más de 25? Entonces podemos utilizar los estibadores y las carretillas que nos ayudan a poder trasladar los pesos, las cargas. O también ayudarnos con otra persona que nos ayude a poder movilizar cosas que son muy pesadas para una sola persona. Tratemos de apoyarnos con otra persona para no generar mucho, mucho estrés a nivel de la columna. ¿Ya? Mucho estrés, mucha tensión a nivel de la columna. Adecuada manipulación de cargas. Adecuada manipulación de cargas. Bueno, esta imagen me encantó, es una imagen muy didáctica porque en la parte de arriba vemos la postura adecuada y la parte de abajo es la postura inadecuada. En la parte de arriba podemos ver que la persona se pone de cuclillas y coge la caja y la acerca a su cuerpo. En la segunda parte, estira las rodillas. Es un trabajo de piernas, ¿ok? Les comenté la semana pasada. Esto es un trabajo de piernas. No debe de haber esfuerzo a nivel de columna, a nivel de columna no debe haber. Es piernas, bajo y subo. Importante que el peso esté cerca al tronco, cerca al cuerpo y no esté alejado. Y el tercero, bueno, y la persona está erguida, ¿no? Termino de hacer la carga. Importante cuando se está levantando, por ejemplo, en la segunda parte, no realizar giros ni torsiones, sino poder realizar movimiento recto hacia arriba. Y la parte de abajo son la inadecuada, ¿no? Es decir, que se inclina hacia abajo, se agacha, ¿no? Está totalmente agachada la espalda y eh, lo que va a hacer acá es que va a realizar mucho esfuerzo en la parte de su columna, sobre todo la parte lumbar. Por la manera en cómo se agacha, necesita levantar mucho peso hacia arriba y eso puede ocasionar hernias discales, ¿ya? Por eso, ¿cómo se debe de cargar adecuadamente? Como la primera imagen, ¿ya? La parte de arriba. Herramientas ergonómicas. Las herramientas ergonómicas, bueno, acá hay unas imágenes que me parecieron adecuadas. Tenemos este tipo de herramientas que se adaptan mejor a la mano. Esta forma ovalada, que permiten poder coger la herramienta de una mejor manera, ¿ya? De una mejor manera, ¿ya? Entonces, estas son las herramientas ergonómicas. Disculpen, traten de poder apagar su audio. Darlene, por favor, ¿puedes apagar tu audio? Traten de apagar su audio para que no se escuche el eco, por favor. Gracias, gracias. Luego también tenemos crochet, ya que acá en formación profesional hay un taller de tejido. Hay crochets ergonómicos, que justamente son los de la imagen que permite, ¿no? Esta forma permite poder tener un mejor agarre y que sea más cómodo manipular el crochet, ¿ya?
La tercera imagen tenemos este tipo de herramientas también que se adaptan muy bien a la mano con respecto al mango, ¿ok? Incluso hay un espacio para cada dedo. El mousepad, el mousepad con apoyo de muñeca, que es un colchoncito donde puede apoyar la muñeca y como podrán ver, la muñeca y la mano están en la misma línea. A diferencia cuando la persona no tiene ese colchoncito en el mousepad, miren esa inclinación que va a generar la mano. Y esto puede ocasionar a la larga, si es que están mucho tiempo en la computadora, el síndrome del túnel carpiano. Recordemos que este síndrome fue muy frecuente en la época del COVID, cuando todo fue teletrabajo. ¿Ok? Se dieron muchas lumbalgias, se dieron muchos síndromes del túnel carpiano, justamente porque todo se volvió virtual, todo se volvió de en casa, ¿no? Y trabajaban mucho tiempo con la computadora. También existen estos teclados ergonómicos. Miren, estos teclados ergonómicos permiten que las manos no se desvíen más, porque en un teclado normal nosotros solemos desviar las manos hacia un lado, hacia el otro lado, para poder escribir. Pero estos teclados, como ya tienen una inclinación, ya permiten que las manos estén alineadas. Entonces, eh, se utilizan para poder prevenir también dolores de muñeca. ¿Ok? Sobre todo las personas que están trabajando en la computadora por algunas horas, ¿no? Y en la última imagen, ahí dice mal y dice bien. ¿Por qué dice mal? Porque está llevando la mano muy hacia abajo, como se ve en mi cámara. Muy hacia abajo, por un periodo prolongado, va a ser doloroso. ¿Ok? Si tengo que trabajar. Ok. Vamos con la siguiente diapositiva. Es importante utilizar carretillas, estibadores ante cargas altas. Recuerden que si tienen que cargar algo, un peso muy alto, más de 25 en varones y más de 15 en mujeres, traten de utilizar siempre las carretillas o los carritos de mercado, algo que tenga ruedas. Y si van a cargar bolsas, eviten cargarlo de un solo lado. Pueden alternarlo en todo caso, pero eviten sobrecargar mucho una articulación por mucho tiempo. ¿Ok? Intercalen en todo caso, derecho, izquierdo, derecho. Así va a ser menos impacto. Utilizar bases para alcanzar objetos que estén a la altura. Cuando estén más arriba de la cabeza, utilicen un banquito que puedan ayudarles a alcanzar y que no se estiren demasiado para poder alcanzar algo, porque ese esfuerzo puede generar también algún desgarro a nivel de la columna, a nivel del hombro o del brazo. Por eso es importante que si no alcanzan, ayúdense con un banquito, ¿ya? O una escalera, pero no se sobreesfuercen. Y algo que yo les quiero comentar. Cuando ustedes sientan dolor, traten de poder descansar. No sigan a pesar del dolor. Reposen, quizá una media hora, y si ya pasó, pueden regresar haciendo su actividad. Pero cuando ya empiecen a sentir, por ejemplo, algún dolor, por más mínimo que sea, traten de tener esa precaución porque puede agravarse. ¿Qué pasa si yo tengo un dolor que no me va a durar pocos días, que no me dura pocos días, ¿no? Me dura quizá más de una semana y el dolor. Entonces ya eso ya está un poco raro, ¿no? Es importante poder pasar una consulta, que un profesional los vea, porque puede ser que esté empezando una lesión ahí. El abordaje temprano es lo mejor. No, lo mejor es la prevención, pero si ya está la lesión, el abordaje temprano es lo adecuado. No dejar que continúe esa lesión y que se agrave, porque mientras más grave es, más crónico es más difícil recuperarlo. Va a demandar más tiempo en la recuperación. Por eso es importante que nosotros podamos abordar las lesiones de manera temprana. Escuchen a su cuerpo y conozcan sus límites. No se sobreexijan, no se sobreesfuercen. Siempre piensen qué es lo que puede suceder si es que realizo esto. ¿Estoy cargando bien esto o no? Creo que no lo estoy cargando bien, entonces lo cargo bien. Me demoro quizá un poquito más, pero lo cargo bien y prevengo alguna lesión en columna. ¿Ok? Eh,
Tengo que llevar el carrito con ruedas. Uy, es más fácil coger una bolsa que en vez del carrito quizá, pero el carrito me va a ayudar también a prevenir lesiones, porque si compro mucho, me va a pesar menos poder trasladarlo. Además que el carrito, bueno, también le va a ayudar porque es más amplio, ¿no? Puede alcanzar más cosas. Hay que verle siempre el lado positivo a las cosas. Pero lo importante es poder tomar medidas preventivas. Realicen sus pausas activas. Las pausas activas, que es el tema que vimos la semana pasada, que son ejercicios de estiramiento de corta duración en los miembros superiores, inferior, las piernas, en los brazos, en la cabeza, el cuello, en la espalda. Es importante que lo realicen cada 1 hora o cada 2 horas de realizarlo. Al menos una vez al día, una vez en la mañana, al menos una vez en la tarde, si es que trabajan mañana y tarde, una vez en la mañana, una vez en la tarde ya es bastante, ¿sí? Es importante. Que se levanten, por ejemplo, están en la computadora, levántense un ratito, caminen un poquito, muévanse en su misma silla, traten de hacer movimientos, estiramientos, ¿ok? Como para poder evitar dolores, ¿ok? O disminuir también alguna dolencia, algún malestar que nosotros podemos tener, ¿no? Por estar mucho tiempo en una posición que eso ocasiona afecciones musculoesqueléticas. Eh, Más, traten de utilizar herramientas ergonómicas, equipos de protección personal, escuchen a su cuerpo otra vez, no dejen pasar, no dejen que los dolores se agraven, traten de poder siempre tratarse a tiempo y así pues su eficiencia y su productividad va a ser mucho mejor. Se van a sentir con van a tener más calidad de vida y se van a sentir mucho mejor de salud. ¿Ya? Bueno, la charla de hoy día, hemos terminado con la charla de hoy día y si tuviesen alguna pregunta, me lo pueden hacer saber por el chat o eh, o también pueden activar su micrófono y poder preguntarme si es que desean. Por favor, las personas que les falta la asistencia, les agradecería que escriban su asistencia también. Creo que faltan algunos, solo su nombre. Bueno, dicho esto, ya me estoy despidiendo. Gracias por su participación el día de hoy y espero que haya sido de su utilidad, ¿ya? Y que lo pongan en práctica, las recomendaciones del día. Bueno, me despido. Hasta luego. Ya nos vemos el próximo Telesalud, que es el día 7 de febrero. Hasta luego.